Así que no sé si ustedes recordarán cuál es el tema de hoy. Bueno, Cristo vino a esta tierra para liberarnos, ¿no? Cristo vino a esta tierra para liberarte a ti, para liberarme a mí, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que acompáñame con tu Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al versículo 22. Mientras usted lo está buscando, yo voy saludando a aquellos invitados y hermanos en esta noche, a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, un caluroso abrazo. Gracias por estar en esta transmisión y le pediría como un favor personal que usted se quede toda la transmisión. No se vaya vía transmisión. Seguramente ha pospuesto, amigo, amiga que esté escuchando, muchas cosas que tiene que hacer en esta noche. Pero yo le pediría que va a ser de mucha bendición para su vida si se queda a lo largo de esta transmisión. No le va a tardar mucho tiempo. Así que invierta este tiempo tan bonito en escuchar la palabra de Dios, que va a ser de mucho provecho para su alma. Ok, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 22. Son pocos versículos y vamos a hablar sobre este tema de que nuestro Señor Jesucristo vino para libertarnos. Dice capítulo 4 de Lucas, versículo 16 en adelante. Dice la escritura así: vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando él el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y todos los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura de delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ok, vamos a dejarlo ahí, el relato continúa, pero vamos a leer solamente esa porción, y esa es la única porción la cual nos vamos a fijar, porque hay cosas importantes que poder revisar allí. Hemos bosquejado esta reflexión en esta noche, este pequeño sermón, hasta en tres secciones muy importantes. La primera es, bueno, Jesús viene a la sinagoga de Nazaret, y eso lo ubicamos en el versículo 16 al versículo 17, y luego pasamos a otra sección, donde Jesús abre el rollo del libro de Isaías, Isaías 61, y eso lo encontramos en el versículo 18 al versículo 19, y finalizando ya este breve sermón, en el versículo 20 al versículo 22, vamos a encontrar un Jesús explicando el rollo de Isaías. Es muy simple. Vamos a ver que es una narrativa que va en secuencia, pero vamos a encontrar cosas importantes que se dicen dentro de ella. Y sobre todo la premisa en la cual se va a girar el sermón en esta noche es que Cristo vino a la tierra para libertarte a ti y a mí. Ok, vamos a ver el primer versículo, los dos primeros versículos, y vamos a situarnos donde está geográficamente Jesús en ese momento. Bueno, sabemos que cuando Jesús ya comienza o principia su ministerio, lo hace en Judea, en lo que es la parte sur de Israel. Israel se dividía en estas tres grandes regiones, por decirlo así, que era Judea, a la mitad pasando Judea era Samaria, y ya para el norte se encontraba Galilea, Samaria y Judea en el sur. ¿Dónde comenzó Jesús su ministerio? Lo comenzó en Judea, ¿sí? Cuando Juan el Bautista lo bautiza, y obviamente y se ve que el Señor, Dios Padre, certifica ese bautismo con el bautismo del Espíritu Santo también en ese mismo momento, y Jesús se levanta de las aguas y comienza a principiar su ministerio. Y llama a algunos apóstoles, de pronto va subiendo por cerca del Jordán, subiendo hacia Galilea, hacia el mar de Galilea. Ahí es donde se sitúa haciendo algunos milagros previos para ir a Nazaret, en la región de Galilea, en la parte de Capernaum. Y luego desciende un poco a Nazaret, que estaba abajo de
Capernaum, donde él se había criado en su adolescencia, para poder ministrar también allí. Así que ahí encontramos al Señor. Lucas omite por lo menos un año de la vida de Jesús entre esos trajines de estar en Judea y de subir a Galilea, porque él tiene otras cuestiones que ver. Él quiere seguir la secuencia desde el bautismo del Señor, su tentación, hacia esta obra ya ahí, o mejor dicho, cómo se oficializa su ministerio en Galilea. Vamos a ver que él viene a Nazaret, en esta región, en la región norte de Israel, y ahí donde se había criado. Dice, era un día de reposo, un día sábado, en que normalmente las personas no hacían nada, pero las sinagogas se reunían cada cierto tiempo. A veces había sinagogas que se reunían todos los días, había sinagogas que se reunían dependiendo del responsable de la sinagoga, y eso vamos a verlo después. Pero en este momento era un día de reposo donde Jesús había llegado a la ciudad de Nazaret y entró en la sinagoga. Dice Lucas que era su costumbre. Aparentemente él todo el tiempo de su niñez, su adolescencia y ahora en su adultez, tenía esa costumbre de ir siempre a congregarse. Es interesante esto porque justamente si debiéramos decir quién no necesita congregar, realmente el Señor no necesitaba en ningún sentido congregar. Pero ahí Jesús nos da una muestra de su obediencia, que a pesar de que él no necesitaba congregar, porque era la palabra encarnada y él sabía la palabra de Dios, aún la palabra encarnada se congregaba a escuchar la palabra. Así que ahí vemos a Jesús congregando como un buen creyente ahí en la sinagoga allá en Nazaret, porque ahí claramente Lucas dice, era su costumbre ir y reunirse con los que iban normalmente a la sinagoga a pasar tiempo exponiéndose a las escrituras continuamente. ¿Qué más podemos observar aquí? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y vamos a explicar un poquito de qué son las sinagogas o cómo es que se organizaba una sinagoga, porque ahí donde ocurre este set, donde ocurre este evento, es justamente ahí en la sinagoga de Nazaret, ¿ya? Así que, ¿qué es una sinagoga? Bueno, o cómo se estructuraba una sinagoga. Sabíamos que había, aparte del templo, había lugares de reuniones donde valga la redundancia, se reunían los judíos a poder escuchar la palabra de Dios expuesta por un rabí. Algunas personas también tenían la labor de poder abrir los rollos y leer una lectura previa. Habían cánticos también que se levantaban al Señor y de pronto había una exposición de la palabra de Dios. Es muy similar a lo que hacemos ahora en la iglesia. Leemos la palabra o citamos algún versículo de la Biblia, cantamos algunas canciones al Señor, que es parte de nuestro culto, nuestro servicio al Señor, y después escuchamos la palabra de Dios por algún maestro calificado de las Escrituras en la iglesia. Y era muy similar. El patrón era muy similar de lo que pasaba en las sinagogas. Les voy a leer una cita. En las sinagogas en los tiempos de Jesús estaban dispuestas por un responsable. Esta persona administraba la sinagoga. El responsable había de ocuparse de quién leía las escrituras, de quién las explicaría, y así continuamente había maestros que explicaban las escrituras a los que se reunían allí. Jesús, siendo un rabino y habiendo extendido su fama ya, porque ya previamente a esto su fama era conocida, tú lo puedes ver solamente versículos antes, 14 y 15 de Lucas capítulo 4, donde te vas a dar cuenta que su fama se había difundido, dice, alrededor de toda la tierra de Galilea, así que él ya era muy conocido para ese entonces. Vemos y seguimos leyendo esta nota importante. Así que siendo ya famoso y habiéndose extendido su fama ya, él tenía apertura para enseñar cada vez que él se asomaba a congregarse en una sinagoga, porque él era un rabí. ¿Sí? Él tenía la oportunidad de poder enseñar si él quisiese y si le invitaban en cualquier sinagoga en la que él ingresaba. En este caso particular, el organizador de la sinagoga le cedió lugar para que nuestro Señor enseñara. Lucas no va a narrar eso, pero sabemos por medio de historiadores como Josefo que esto es lo que sucedía cada vez que un rabino llegaba a una ciudad, el organizador de la sinagoga, porque habían organizadores que cuidaban de la infraestructura de la sinagoga y también del programa, aunque te suene raro y muy moderno, había un programa que se tenía en las sinagogas y
y quien era responsable de eso, pues llamaba a los expositores a dar su sermón delante del pueblo, ¿no? Que se congregaba allí. Se dice también, y había se decía que en aquellos tiempos, cuando un rabino iba a una ciudad en específico a visitarla, pues el organizador de la célula, porque eran pueblos pequeños, el organizador de la célula se enteraba de la visita del rabino y lo invitaba o le daba más predilección a ese rabino que visitaba que a otro, para que ese mismo día enseñara la palabra de Dios, teniendo en cuenta de que cualquier rabino que visitaba estaba completamente capacitado para enseñar la palabra de Dios y citar, obviamente, bueno, los rabinos es lo que hacían eso y eso distaba mucho de la enseñanza de Jesús. Ellos citaban algún escritor o algún pensador de las escrituras para poder citar y colocar sus argumentos. Entonces, en ese momento, aparentemente, aunque Lucas no lo dice, le cedieron púlpito, por decirlo así, a Jesús para que él enseñara. ¿Sí? Él enseñara. Ahora, ¿qué sucede ahí? El maestro de ceremonias, queremos decirlo así, el organizador de la sinagoga, le entregó el rollo. Ahora, posiblemente, Jesús lo había pedido porque era la base textual de su sermón en esa tarde o en esa mañana en que se estaba exponiendo las escrituras, porque habla del día de reposo, no dice exactamente en qué horario, o tal vez había un patrón de lectura que se estaba llevando la sinagoga, así como nosotros en la iglesia tenemos series de libros, así las sinagogas también tenían series, no le llamaban series, pero tenían así series de libros donde se leían los rollos. Cada vez que un rabino era invitado, pues tenía que acoplarse a lo que se estaba enseñando ya. Así que posiblemente Jesús lo había pedido anticipado, se lo habían otorgado a él. Lo que sí hizo Jesús es aprovechar las circunstancias y la soberanía de Dios para citar un texto en específico con el propósito de poder aperturar su ministerio en Galilea, dando a entender cuál era el propósito, la misión, el motivo por el cual él había venido a este mundo. Y era justamente los versos que vamos a leer a continuación. Ahora pasamos al segundo punto, para poder entender qué es lo que Jesús quería decir. Ahora, ¿qué es lo que Jesús citó? ¿Qué es lo que Jesús cita? Sabemos que es el rollo de Isaías, pero en ese tiempo, en aquel tiempo, no estaba fragmentado los libros por capítulos ni por versículos. En aquel tiempo todo era una escritura de corrida y eran rollos muy amplios, dependiendo también del libro que se había redactado en aquellos papiros, así que era muy largo. Y sabemos que uno de los libros que es largo, hablando de los profetas, es Isaías. Así que, curiosamente, Jesús, al conocer las escrituras, supo citar el verso que él estaba deseando explicar en ese día. Para él era el rollo de Isaías, para nosotros era Isaías 61, versículo 1 al versículo 2. Ahora, ¿qué es lo que dice Isaías 61, 1 al 2? Bueno, es muy similar, lo cita literalmente Jesús aquí, pero hay otras menciones importantes que dice esta profecía, porque no es en totalidad, él solamente coge un fragmento de las escrituras y no todo el capítulo completo, pero sí le da su correcta interpretación. Dice Isaías 61, 1 al 2, dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí nomás se quedó. Pero el versículo sigue, dice: en el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, y sigue todavía la profecía. ¿Por qué Jesús no se detuvo a leerlo todo, el versículo completo, y solamente citó ese fragmento? Y es porque obviamente aquí el profeta no hace distinción entre un evento y otro, ¿no? Para Jesús, del versículo 1 hasta la mitad del 2 ya se había cumplido en ese momento, pero lo restante del versículo 2 sería después, ya en su segunda venida como rey, para tomar posesión de todo su reino y consumar su reino a través de su segunda venida. Pero Jesús omite eso, ¿ya? Omite esa porción que continúa el hilo normal de la escritura de Isaías 61, porque entre ese evento
que estaba pasando en ese momento en Lucas capítulo 4 y el evento que se haría posteriormente, que es la segunda venida del Señor, distaba mucho tiempo de lo que iba a suceder, y él lo sabía, y en el poder de Dios, él comienza a citar ese versículo para poder hablar acerca de sí mismo. Sí, y eso lo vamos a ver después. Pero acá vemos algo importante, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo es que el Espíritu del Señor, o cómo es que el Espíritu del Señor estaba sobre él? Por medio del ungimiento. Y tenemos que pensar un poquito en qué se refiere esta palabra ungido, ungimiento, ungir. Bueno, el acto de ungir en el Antiguo Testamento era la acción de derramar aceite sobre la cabeza de la persona que iba a ser ungida. En este caso, en exclusivo, siempre se ungían a lo que eran profetas, reyes y sacerdotes para las labores que le correspondían, ¿no? El sacerdote tenía que presentarlo, los sacrificios, el profeta tenía que hablar de parte de Dios, y el rey obviamente gobernar su pueblo en la sabiduría de Dios. Así que estos tres hombres y estas tres clasificaciones necesitaban ser ungidas por el Señor. Perdón, estos tres oficios debían ser ungidos de parte de Dios para poder cumplir la labor en la cual estaban llamados. Así que el ungir es ese acto de derramar aceite, el simbolismo del Espíritu Santo tomando control sobre el sacerdote, sobre el profeta, sobre el rey, para dotarlo de cualidades especiales para la labor a la cual Dios le había llamado. Así que eso era la unción en el Antiguo Testamento. En el caso de Jesús era completamente diferente, porque él, si bien es cierto, no fue ungido con aceite, pero sí fue ungido. Y no ungido con aceite en simbolismo del Espíritu Santo, sino que fue ungido realmente con el Espíritu Santo, porque en el momento de su bautismo, cuando los cielos son abiertos y el Padre dice acerca de él que él es mi Hijo en el cual tengo complacencia o mi agrado, es el Espíritu Santo, como dice Lucas también, y lo vas a leer en el capítulo 3, versículo 21 en adelante. El Espíritu Santo cae de forma corporal, o reposa, mejor dicho, de forma corporal como paloma en él, no dando a entender que él, o la Trinidad entera, estaba de acuerdo en que el Hijo de Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, estuviera dispuesta o es calificada para la misión a la cual había sido convocado. Reitero, la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo, sobre la vida de Cristo, certificaban que el Hijo de Dios, Jesús, estaba calificado para la obra a la cual lo había enviado el Padre. ¿Y cuál era esta? Bueno, seguimos leyendo Lucas capítulo 4, versículo 18, y dice la Escritura así: para dar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, visita a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y estas cosas son en secuencia de acciones que Jesús va a hacer durante su ministerio. Eh, Algunas son literales, otras se toman de forma, si queremos decirlo, de forma alegórica, porque realmente no sacaba a los presos de la cárcel, sino que hablaba de forma alegórica porque sacaba a los presos por el pecado de la cárcel. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas. De plano quisiéramos recordar que la misión del Señor en este mundo fue la que justamente le dijo a Nicodemo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo siguiente dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Así que él viene a ser dispuesto por el Padre para otorgar salvación a todo aquel que lo mire a él. Es importante resaltar que la motivación y el eje de su ministerio era salvar a los
oprimidos por el pecado. Cristo vino a esta tierra para liberarnos. Y la mejor manera de cómo explicar su misión es cuando entró a Nazaret, abrió los rollos, citó Isaías 61 y dijo claramente, el Espíritu de Dios me ha dispuesto, me ha dotado de tal manera que estoy completamente capacitado para poder salvar a los hombres de sus pecados. Así que es importante recordar esa premisa antes de pasar a estudiar lo que sigue a continuación. Así que vemos en lo que va a decir Lucas a continuación de cuál es el propósito central por el cual Cristo vino a este mundo y cómo lo va a desarrollar. Jesús vino a cumplir el decreto de Dios. Dios decretó, declaró, dijo y determinó que el Hijo de Dios viniera a este mundo para salvarnos. Y esas buenas nuevas, esas buenas noticias, era justamente que viniera a por nosotros. Esto también nos hace pensar en las consecuencias destructoras del pecado, que vamos a ver a continuación, y cómo el pecado puede destruir la vida de todo aquel que es su esclavo, ¿no? Lo va a decir Jesús en Juan capítulo 8, el que practica, el que es esclavo, el que vive en el pecado o el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Así que el pecado esclaviza y lo vamos a poder ver en esta sección. Dice, buenas nuevas a los pobres. Y en un sentido, el pecado empobrece. No estoy diciendo que la raíz de la pobreza es el pecado. Lo que sí estoy diciendo es que el pecado empobrece. Así que, o mejor explicado es, que el pecado nos lleva a una bancarrota moral, a una bancarrota espiritual y nos conduce de una u otra manera a la miseria. El pecado saca lo peor de nosotros, cultiva lo peor de nosotros y hace que demos fruto de lo peor de nosotros. El pecado nunca nos va a dar gozo o placer en la presencia de Dios, sino todo lo contrario, nos va a hacer huir de la presencia de Él y siempre vamos a vivir en esa bancarrota moral y espiritual. Podemos tener mucho dinero en cuentas bancarias, podemos tener muchos bienes valorizados en mucho dinero, pero aún así ser desgraciados, aún así ser infelices, aún así vivir en penurias, aún así no tener paz, aún así tener una conciencia que todo el tiempo nos habla de lo que hemos hecho, aún así cargar con la culpa, aún así cargar con el dolor. Así que el pecado nos lleva a la pobreza espiritual y a la pobreza moral. Podemos pensar por un momento en el hijo pródigo. Él salió de casa, le pidió a su padre, a pesar de que él no había muerto, en una ofensa directa a él, le pidió al padre su herencia, tomó su herencia y se fue. Dice la escritura que malgastó todo su dinero en prostitutas, en placeres, hasta que llegó a tocar fondo. Tanto así que pidió a una persona poder cuidar los cerdos de un ganadero. ¿Y qué pasó? Se veía tentado de comer aún algarrobos, que era la comida de los cerdos, que es una semilla dura, que algo que sí pueden triturar los cerdos, pero que no es comida humana. Y a ese punto de quiebre había llegado este hombre. ¿Qué sucedió con esa persona? Al salir de casa, tenía mucho en sus manos, pero el pecado le devolvió a su propio hogar con las manos vacías. Cuando recordamos en Lucas capítulo 15, versículo 17, en adelante vamos a recordar que vuelve el hijo pródigo con las manos vacías después de haber despilfarrado todo el dinero que su padre le dio y pidiéndole a su padre perdón y pidiéndole también que sea uno de sus siervos. Sabemos la historia, al final el padre le perdona y vuelve a instaurarlo como su hijo, pero hoy vemos una ilustración muy clara de lo que puede ocasionar nuestro pecado personal. Pero la buena noticia, el evangelio, que significan buenas noticias, las buenas noticias es que Cristo sí puede, tiene el poder, está ungido, está capacitado para sacarnos de esa miseria. Cuando tú vienes a Cristo, abres los ojos y puedes darte cuenta de la miseria humana en la que te encuentras.
en la miseria moral, en la bancarrota espiritual y puede despertar de esa miseria para volver al Señor. Podemos pensar también, cuando seguimos leyendo, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y podemos pensar en que el pecado quebranta el corazón de aquel que lo porta, borra la esperanza, rompe todo aquel que liga su vida al pecado. Puedo pensar también en la mujer que derramó el frasco de alabastro sobre los pies de Jesús. Entró a la casa de uno de los fariseos y se postró a los pies de Jesús y derramaba lágrimas sobre los pies del Señor y a la vez con ello el perfume caro que estaba ungiendo los pies del Señor. Cómo el dolor por su pecado la había llevado hasta tal punto. Si bien es cierto, terminó bien esa mujer porque estaba adorando al Señor y estaba ungiéndole con sus lágrimas, secándole con sus cabellos y ungiéndole con su perfume, pero sin embargo venía de una vida atrás llena y cargada de dolor. Pero la esperanza es que Cristo, amado amigo, que tú me escuchas, tiene el poder y está capacitado completamente para sanar el dolor que puede haber en tu corazón. Tal vez tu corazón está hecho trizas por causa del pecado. Hay un pecado que no puedes dejar. Hay un pecado que no puedes combatir. Hay un pecado que no puedes erradicar de tu corazón. Sin embargo, Cristo está dispuesto a poder sacar ese pecado desde su raíz de tu corazón para poder darte vida eterna. Así que no importa cuán quebrado esté tu corazón, el Señor puede sanarlo. Dice más la Escritura, dice a pregonar libertad a los cautivos. Y el pecado nuevamente, lo que ocasiona con la vida de aquel que lo porta, que cautiva a las personas y las esclaviza. Somos reos de nuestras propias decisiones cuando pecamos. Somos reos y esclavos de nuestro pecado. Cuando practicamos el pecado y nos lanzamos despreocupados a una vida de pecado, nos estamos condenando a una vida de miseria y una vida de esclavitud. El pecado es un cruel amo. Jamás, jamás te va a dar libertad. Jamás te dará libertad. Vas a pagar con creces el placer que te dio ayer. Vas a pagar con creces hoy el placer que te dio ayer. Y no hay forma de que puedas librarte a no ser por Jesús. Puedo pensar en el ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz del Calvario. Era inevitable que él fuera a la cruz. Ese ladrón también. Lo que había hecho para que tuviese como castigo la cruz era realmente aborrecible. Así que no había forma de cómo revertir las consecuencias de su propio pecado. Pero la bendita providencia, el bendito Señor y su bendita misericordia, lo que hizo es que antes del último suspiro pudiera justo ese día haber provisto que muriera al lado de su Salvador. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que morían los crucificados cualquier día y justo ese mismo día le tocó morir al lado del creador de todo el universo, del Señor. Si bien es cierto, el ladrón no bajó de la cruz, pero sí subió al cielo, salvado. Lo lees en Lucas capítulo 23, el Señor le otorgó la salvación a él por gracia. Así que lo que te puedo decir es que la buena noticia de salvación, de que Jesús está completamente dispuesto y está completamente capacitado y es suficiente para poder darte libertad a ese pecado que te oprime, a ese dolor que te esclaviza, a esas heridas que no te permiten ir más allá, a ese pecado que son como bolas de hierro pesado que no te dejan avanzar un paso más. No importa cuán esclavo seas, cuán irreversible es el pecado o las consecuencias de tu pecado, no importa cuán embarrado puedas estar en el pecado, cuán irreversibles son las consecuencias de lo que has hecho, lo que sí te puedo decir es que el Hijo de Dios vino a este mundo para libertarte. Vino a este mundo para quitar de tu alma la culpa, de tu corazón el dolor y tu ser sacarla de entre las llamas del infierno, las que vas para poder salvarte. El Hijo de Dios tiene esa potestad, ese poder. Dice la Escritura, y también vista a los ciegos, dice.
Él puede dar vista a los ciegos y efectivamente su ministerio terrenal daba vista a los ciegos físicos, pero también daba vista a los ciegos espirituales. Podemos tomar también de forma alegórica porque eso es lo que hacía. Nicodemo estaba cegado por su religión y le hizo ver la luz. Los discípulos estaban cegados por su religión y les hizo ver la luz. Pablo estaba cegado por el fariseísmo y le hizo ver la luz. No era un ciego físico, pero era un ciego espiritual. Y pudo ver la luz por la obra de Cristo. Tú también puedes ver la luz. Tal vez tu cuerpo está sano, pero tu corazón está enfermo. Tal vez tus ojos están bien y puedes ver con claridad, pero no puedes ver más allá de lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez estás en este lugar porque le llegaste por casualidad, por curiosidad, y estás viendo esta transmisión y dices, bueno, voy a ver, no tengo nada que hacer hoy, así que voy a perder un poco de mi tiempo escuchando a este hombre que me habla. Sin embargo, yo te digo una cosa. Dios está tratando de sacar esa venda de tus ojos, devolverte la claridad, dejarte ver como nunca antes lo has podido ver, hacer que estando ciego puedas ver. Me hace recordar aquel ciego de nacimiento que Jesús sanó en Juan capítulo 9. Este hombre era ciego de nacimiento, sin embargo Dios le sanó. Y a los hombres, los fariseos que sí podían ver, estaban completamente cegados al obrar de Dios y le increpaban a este hombre, le decían, dinos quién te sanó, porque sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, es pecador. Sin embargo, el ex ciego le responde, qué maravilloso, ¿no? Ustedes no saben de dónde salió y yo sé que él me sanó. Y yo sé también que Dios no escucha a los pecadores y que si alguien está con Dios, a ese Dios escucha. Así que los hombres se enardecieron contra él y lo echaron de la sinagoga y lo expulsaron. Y cuando una persona era expulsada de una sinagoga ya no podía ingresar a ella. Inmediatamente le intercepta a Jesús y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es ese Señor para que yo le crea? Y Jesús le dice, el que habla contigo, él es. Inmediatamente el ciego creyó. Hay ciegos que han creído en Jesús, que tal vez no han recobrado la vista y no la recobrarán jamás, pero pueden saber con su corazón quién es realmente Dios. Y tú tal vez tienes dos ojos para poder ver y nunca en tu vida has usado lentes y nunca en tu vida has visto un oftalmólogo, pero no puedes ver más allá de tus narices, de lo que Dios quiere hacer contigo. Déjame decirte que Jesús está capacitado para devolverte la visión, devolverte la claridad, para que puedas ver realmente quién es Él. Él no es solamente un carpintero, no era un loco que tenía ínfulas de Dios, no era simplemente un buen maestro, era el Hijo de Dios que en humillación descendió a este mundo para darnos vida eterna y librarnos de la condenación a la cual va todo hombre por no creer en él. ¿Qué más dice? A poner libertad a los oprimidos. Vuelvo a repetir, el pecado oprime. El pecado esclaviza, el pecado es un peso enorme que cuando está en tu vida no te puedes librar de él. La culpa te achaca continuamente. La vergüenza es un gran peso que no permite que puedas levantar tu cabeza a mirar al cielo. El pecado ocasiona eso en nuestras vidas. Vivimos sin esperanza, vivimos con vergüenza, vivimos con culpa, vivimos solamente a la sombra de los errores del pasado. Pero amado amigo, por lo que más amas, pon toda tu esperanza y toda tu plena confianza en Jesús, que Él puede levantar tu cabeza para que puedas otra vez volver a sonreír. Él puede quitar ese peso enorme de tus espaldas para que no lo sigas cargando. Él puede clavar cada inmundo pecado de nuestras vidas en su cruz. Él puede salvarte el día de hoy. Puedo recordar al endemoniado que había en Gadara en Lucas capítulo 8. Aquel hombre vivía atado por una legión de demonios. Este hombre trataban de encadenarlo para que no se hiciese daño a sí mismo y no hiciera daño a los demás, pero era imposible detenerlo. Este hombre rompía las cadenas con esa fuerza sobrenatural y no había forma de que pudiera librarse de todo eso. No había forma.
Sin embargo, el hombre oprimido por el diablo, cuando Jesús se acerca a él y lo libera, su cambio es completamente diferente. Vuelve en sí mismo. Esos demonios son lanzados de él, toda su culpa, todas las cosas que habrá hecho para que tantos demonios mueren en él. Al final quedó perdonado, al final quedó salvado, al final quedó libre de esa opresión. Todo el tiempo andando en tumbas, desnudo, lejos de los que amaba, recluido, alejado. Toda la gente tenía temor de él. Él no podía sociabilizar con nadie, porque ni siquiera estaba en sus cabales. Sin embargo, Jesús vino a traerle libertad. Él mismo era la libertad para él. Aquel hombre oprimido por el diablo ahora estaba premiado por un deseo, y era contar cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Cuando él le sana, el endemoniado gadareno, el ex endemoniado, le dice: Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús le dice: no, no subirás a esta barca, más bien ve a la ciudad y cuenta cuán grandes cosas he hecho yo contigo. Efectivamente, ni corto ni perezoso, aquel ex endemoniado fue corriendo a contar a viva voz todo lo que Jesús había hecho con él. Amado amigo que me oyes, este día puede ser un día en que tú entierres la vergüenza, entierres la culpa, entierres el dolor, entierres años de heridas, entierres todo eso que cargas sobre tus hombros, que es pesado, eso que tienes aquí en la garganta como un nudo, esa vergüenza que no te deja mirarte claramente al espejo, esos reproches que vienen en tu mente todo el tiempo por el pasado o por el presente o por las cosas que estás haciendo ahora, por esas cosas que no puedes cambiar. Dios puede transformar eso. ¿Estás cargado hoy? ¿Estás oprimido hoy? ¿Estás insatisfecho hoy? ¿Estás turbado tu corazón hoy? ¿Está intranquilo tu alma? Dice la Escritura claramente: venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os daré descanso. Decía Jesús. Él puede dar el descanso que tú necesitas. Tú necesitas ese descanso. Y Él lo puede dar. Vamos acercándonos al final y dice: a predicar el año agradable del Señor. Y esta es una sublime referencia a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, el año de jubileo. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? ¿Qué pasaba en ese episodio importante para el pueblo de Israel? Bueno, los esclavos eran liberados, las tierras eran devueltas, las deudas eran perdonadas y todo comenzaba de nuevo. Era un tiempo importante para Israel. Aquel que era siervo podía pedir su liberación en ese mismo día, así que dejaba de ser siervo legalmente. Todo aquel que había dado su tierra en prenda por alguna deuda, la tierra le era devuelta. Todo aquel que tenía una deuda de cualquier índole le era perdonada. Y todo comenzaba nuevamente. Cuando Jesús dice de sí mismo que Él vino a predicar el año agradable del Señor, no estaba diciendo que iba a predicar un año, no estaba diciendo nada que tenga que ver con eso. Lo que Él estaba diciendo es que el reino de los cielos, su evangelio, las buenas noticias que Él traía, eran compatibles con ese tiempo. ¿Por qué? Había algo en común entre el año de jubileo y el anunciamiento de la salvación que daba a los hombres. Y era que las deudas eran perdonadas en Cristo. Que todo esclavo del pecado era libertado en Cristo y que toda vieja cosa podía hacerse nueva en Cristo. Amado amigo, te vuelvo a reiterar, como si Dios rogase por medio mío, tú puedes ser nuevo en Cristo. Esas deudas que tienes con Dios innumerables, que no las vas a poder pagar ni hoy, ni mañana, ni con todas el cerro de buenas obras que puedas hacer, jamás la vas a poder pagar. No hay forma de que puedas pagarlo. Él está otorgando un regalo precioso. Por favor, un don. No está pidiendo ningún sol, ningún cobre, nada va a poder ser tan valioso y comparable a la sangre de su Hijo para poder pagar por tus pecados. Él está diciendo: ven a mí, todos los que estén trabajados, cansados,
todos los que hayan pecado, todos los que estén oprimidos para poder libertarles, todos los que estén ciegos para devolverle la vista, todos los que estén esclavos para abrir las puertas y que salgan, todos los que estén enfermos para ser sanados. Ese es el año agradable del Señor. El Hijo de Dios estaba ungido para justamente ser suficiente para esa labor. Él estaba completamente capacitado para ello. Él es el único que puede salvarte, perdonarte, librarte y hacer nuevo tu corazón, tu vida entera. Pasamos al tercer punto y con esto terminamos. Ahora Jesús explica el rollo. Yo te he explicado lo que él ha dicho, pero él va a explicar recién el rollo. Tal vez estas cosas, alguna de ellas las habrá dicho, no con las mismas palabras, obviamente. El discurso del Señor sería sublimemente profundo. Pero él va a pasar a explicarlo. Dice versículo 20 al versículo 22 y terminamos. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, dice. Normalmente tenían la costumbre los rabíes cuando se levantaban a hablar las escrituras o a citarlas, por respeto se levantaban y se ponían de pie para citarlas y para enseñarlas se tenían que sentar para que en humildad hablaran a nivel del pueblo. Dice que él enrollando el libro, porque ya lo había citado, y imagínate, ni siquiera lo tenía ahí, yo tengo mi Biblia para recordar dónde estoy, pero él ya lo había cerrado porque lo tenía aquí en su mente. Era un hombre erudito de las escrituras. Dice, se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mira con qué poder, con qué autoridad, con qué investidura, con qué elocuencia, con qué gracia estaría hablando él, que los ojos de todo, la audiencia estaba fija en él. Estaban fijos, mirando, expectantes, atónitos de lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. Boquiabiertos. Como en otro momento el libro de Marcos capítulo 1 dice, estaban los hombres expectantes, dice, mirando lo que él decía. En otro momento en que él estaba en la sinagoga. Estaban boquiabiertos, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿este no es el hijo de José? Mira qué hermoso. Él se sienta ya, entrega el rollo previamente. Su audiencia estaba completamente capturada por lo que él hablaba. Y no porque seguramente nuestro Señor sería un elocuente orador, pero no solamente por eso, sino porque las palabras que salían de él era una correcta interpretación. Recordemos que la predicación de los rabíes comunes y corrientes era citar a alguien que explicaba la Torá. Así que ellos hablaban de la Torá, la citaban y explicaban a alguien que le había explicado previamente, algún maestro de la ley, y aprendían. Por ejemplo, Pablo y Gamaliel, ¿no? Gamaliel enseñaba a Pablo, Pablo seguramente cuando enseñaba citaba algunos textos de Gamaliel y así enseñaba. Claro, antes de obviamente convertirse en el apóstol Pablo. Pero Jesús no hacía eso. Jesús no tenía a nadie que citar, él era la misma palabra encarnada, él entendía las escrituras y le daba su correcta interpretación. Así que todos estaban completamente embelesados por lo que él estaba hablando, capturados completamente su atención. Este verso que había leído y contestó dos preguntas en ese mismo instante, y las que venían en la mente de estos hombres era, ¿cómo va a explicar ahora este pasaje de Isaías que habla del Mesías? Porque ellos sabían que era una referencia directa al Mesías. Entonces ellos podrían pensar atónitos y decir, ¿cómo piensas explicar esto? Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura de delante de vosotros. O sea, lo que estaba respondiendo ahí es, ¿cuándo se cumplió esa escritura? Hoy día mismo, en ese contexto, en ese preciso momento se estaba cumpliendo esa escritura sobre la vida de Jesús. ¿Sobre qué persona? Sobre él. Sobre él se estaba cumpliendo esa escritura. Así que no hay que hacer mucha ciencia para poder entender que Jesús estaba diciendo, ¡hey! Yo soy el Mesías. Yo soy el único que puede libertar. Yo soy el único que puede quitar la esclavitud. Yo soy el único que puede perdonar pecados. Yo soy el único enviado del cielo. Yo soy el Mesías que ustedes esperaban.
Lucas continúa el relato diciendo que no registra las palabras que dicen a continuación en la explicación de Isaías 61, versículo 1 y la mitad del 2. Sí continúa los hechos y eventos que transcurrieron después de sus palabras, pero lo que sí dice aquí es lo siguiente, dice, todos daban buen testimonio de él, o sea, él tenía un buen testimonio delante de la comunidad, pero se maravillaban, dice, o sea, se asombraban, estaban desconcertados, veían a Jesús, recordaban él con su padre haciendo muebles, haciendo mesas, haciendo sillas, trabajando en madera, pero no podían entender quién era este hombre con tanto poder, autoridad, gracia, hermosura para hablar, con ese hombre con un formón en mano y un martillo de carpintero tallando la madera. Había algo que no podían relacionar en ese momento. ¿Cómo era posible que este hombre que lo vimos haciendo sillas para nuestras casas, ahora esté hablándonos escrituras de tal manera y con tal poder? Y no solamente eso, diciendo de sí mismo que él era el Mesías que todos esperaban. Es como si tú salieras de la calle, salieras a la calle y ves entrar a tu vecino y ves que tiene la camisa semiabierta y ves la S de Superman, ¿no? Y él te mira, se asusta y se abrocha la camisa y se va corriendo. Entonces, espérate, él es Superman. Toda mi vida, mi vecino fue Superman y nunca me di cuenta, algo así. Toda la vida estuvieron al lado del Hijo de Dios, el Mesías prometido, y no pudieron darse cuenta. Por eso la pregunta es, ¿ese no es el hijo de José? Espérame un momento. Este hombre que estoy diciendo que es el Mesías, ¿no es el hijo de José el carpintero? ¿No es un carpintero también? ¿O hay algo mal en él o en nosotros? Sabemos ya que lo que narra Lucas a continuación es que obviamente estos hombres no creyeron en él y trataron de despeñarlo, llevándolo a una parte alta de la ciudad para tirarlo abajo. Y Jesús sobrenaturalmente, porque todavía no era su tiempo y no era la forma en que iba a morir, se escabulle entre ellos, pasa en medio de ellos y sobrenaturalmente desapareció. Hubo oposición en Nazaret, pero ahí entendemos algo de este pueblo duro, y es que a pesar de que tenían al Hijo de Dios frente a sus narices, todavía pensaban que era un simple carpintero. Yo tengo una pregunta finalizando esto ya. ¿Aún tú sigues pensando también que él, Jesús, es el hijo de José, el carpintero de Nazaret? ¿Un rabí con ínfulas de creerse Dios? ¿O realmente crees que Él es el Hijo de Dios, que descendió del cielo para darte vida? ¿Qué es lo que crees acerca de Jesús? ¿Qué es lo que tú crees hoy acerca de Jesús? Lo que creas de Jesús va a cambiar tu destino eterno. ¿Qué es lo que crees de Jesús? Porque según lo que creas de Él, vas a responder a esta invitación. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Él? Si crees realmente en Él, pues ni siquiera voy a llegar a la oración en esta transmisión y tú vas a estar ya de rodillas orándole a Dios diciéndole, Señor, perdóname. Si necesito ser libertado por ti, si necesito ser sanado por ti, si me siento esclavo y atado a mis pecados, necesito que tú me des vida. Yo sí necesito que cambies mi corazón, sí necesito que sanes eso quebrantado que está en mí. Sí estoy ciego porque no he podido ver cómo poder salir de esta situación, pero quiero que tú me des la claridad. Pero si Jesús para ti es un simple carpintero, un loco, un buen maestro, un rabí con ínfolas de Dios, simplemente darás las gracias en esta transmisión y dirás, qué bonito. Me pareció interesante lo que dijo este jovencito. Y ya. Pero yo te ruego, no termines esa transmisión. Has estado todo este tiempo aquí, te has quedado expectante. No te vayas sin haber entendido que Jesús vino a este mundo para librarte. La Escritura dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron estamos separados de la
presencia de Dios. Dice que la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 5:8 que somos débiles y no podemos pagar por nuestros propios pecados. Dice la Escritura que estamos muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2. Así que no hay escapatoria para el ser humano, ni esperanza fuera de Cristo. Solo en Cristo Jesús hay esperanza para una vida eterna. Y amado amigo, amiga que me escuchas, si te identificas con alguno de estos que he dicho hace un momento, estás quebrantado, estás roto, te sientes preso, estás ciego, te sientes esclavo, pues ven a Jesús, ven a Jesús. No necesitas nada más que entender que Él es un buen Salvador y que tú y yo somos pecadores. Mira lo que dice Charles Spurgeon. Dice, si sabes estas dos cosas, que tú eres un pecador y que Cristo es un Salvador, eres lo suficientemente erudito para ir al cielo. Solo necesitas dos cosas. Entender que eres pecador y que tus pecados tienen perdón en Cristo Jesús y que Él es un Salvador y que lo necesitas a Él y será suficiente para haber creído realmente en Él. Entrega tu vida, entrégala hoy. No esperes para mañana.